Continuamos en esta La Verdad ante todo. Yo soy Patricio Peralta hoy, sustituyendo a la colega y amiga queridísima, un saludo, Rosa Alcántara, que siempre está con ustedes en los sábados, ¿verdad? De 7 a 8 de la mañana en esta rumba. Y hoy nosotros hemos dispuesto, ¿verdad?, este espacio para que ustedes nos llamen a través del 809-682-9850. Vamos a conversar con nuestro invitado, el abogado, consultor en seguridad social, Francisco Aristi, ¿verdad? También es máster en seguridad social y máster en prevención y protección de riesgos laborales. Bueno, ya hemos estado desde temprano, ¿verdad?, con Fran. Aquí los saludamos y te damos la bienvenida de nueva vez, Fran, con nosotros en esta La Verdad ante todo, precisamente sobre este anuncio de esta semana. Yo entiendo que es una de las informaciones de más trascendencia, de mayor relevancia que ha tenido la seguridad social en sentido general, ¿verdad?, en el país en los últimos tiempos, ¿no? Esta disponibilidad del Consejo Nacional de Seguridad Social para la devolución de más de 7.000 millones de pesos a los trabajadores que no calificaban para una pensión por edad. Sí, correcto. Mediante la resolución 350-02 del año 2014, el Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó la devolución de los fondos de pensiones para los afiliados de ingreso tardío mayores de 45 años y también para los afiliados con enfermedad terminal. Pero ¿qué resulta? Habían obstáculos que establecían esa resolución para la devolución de los fondos de pensiones. ¿En qué fecha se producen esas resoluciones? En el año 2014. En el 2014. ¿Qué resulta? Que por ejemplo, la resolución que estableció la devolución de los fondos de pensiones por enfermedad terminal establecía que tenía que tener un pronóstico de vida de 6 meses. Algo muy irracional, porque ningún médico va a certificar. Se le iba a dar una pensión a una persona que además tenía 6 meses de vida. Eso es lo que usted está diciendo. No. La resolución se le iba a aprobar. No. Oye, la resolución aprobó la devolución para los empleados, para los trabajadores, los afiliados que tuvieran una enfermedad terminal, es decir, que un cáncer, por ejemplo. Bueno, por eso. Exacto. Pero para que se pudiera, para tener derecho a la devolución, el médico tenía que diagnosticarle que tenía menos de 6 meses de vida. Oye, ningún médico, eso nada más lo sabe Dios. Sí, claro. Si a una persona le quedan 6 meses de vida. Entonces, eso era un impedimento, porque los médicos no se atreven a certificar que una persona tiene menos de 6 meses de vida para que le pudieran entregar los fondos de pensiones. Pero otro obstáculo que tenía esa resolución era que si usted tenía algún beneficio del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, no tenía tampoco derecho a la devolución de los fondos de pensiones, aunque usted tuviera una enfermedad terminal. Por ejemplo, había muchas personas mayores. Tú sabes que a partir de los 55 años se puede solicitar las pensiones. Entonces había muchas personas. Yo pensé que era a partir de los 60 años. En realidad, la ley establece una pensión a los 55 años. Siempre que al calcularle la pensión sea superior en un 50% a la pensión mínima, dice la ley. Sí, si un trabajador va a una AFP a los 55 años y cuando la AFP le calcule su pensión es superior en un 50% a la pensión mínima, ese trabajador tiene derecho a que la AFP le dé la pensión. Okay. Entonces, ¿qué resulta? Que había muchos afiliados mayores de 55 años con una enfermedad terminal, pero no podían recibir los fondos de pensiones porque tenían derecho a la pensión. Entonces, la AFP
no le devolvía, no le quería entregar, no le entregaba los fondos de pensión en un solo pago, porque tenían derecho a una pensión. Lo que le entregaban era, lo que le ofertaban entregarle es una pensión, no la devolución total de sus fondos de pensiones. Okay. Ese era un obstáculo para los mayores de 55 años, y también el otro obstáculo era que el pronóstico de vida de 6 meses. Eso fue modificado mediante una resolución posterior por el Consejo, pero entonces se estableció en esa resolución que el pronóstico de vida correspondiente a un paciente en etapa terminal será el de la Organización Mundial de la Salud. Eso se estableció en una resolución. Sí. Pero ¿qué resulta? El pronóstico de vida de un paciente con una enfermedad en etapa terminal, según la Organización Mundial de la Salud, es también inferior a 6 meses. Entonces tampoco los médicos querían indicar ese diagnóstico. Entonces ahora con la resolución 545-02 se modificó. Ahora, 01, perdón, se modificó, y ahora simplemente los médicos nada más tienen que poner pronóstico de vida reservado en su indicación. Okay. Entonces, y también se eliminó la condición que se establecía de que no tuviera derecho a ningún beneficio dentro del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Es decir, que si el trabajador tiene más de 55 años y va a buscar, y tiene una enfermedad terminal, y va a su FP a buscar una pensión, aunque tenga derecho a que le entreguen su fondo de pensiones, aunque ya tenga derecho a la pensión, él tiene derecho a elegir entre la entrega de los fondos de pensiones o la pensión. Okay. Que le den todo su dinero. Exactamente. O que se lo den por parte de acuerdo a lo que le corresponde como pensión. Correctamente. Entonces, bien, yo quisiera dejar establecido, Fran. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos... ¿cuál es el contenido realmente de esta resolución, la 545-01? ¿Qué establece y cuáles son los requisitos? Sobre todo porque eso sí me gustaría dejar bien claro para todos nuestros amigos, amigas que nos escuchan, que sepan realmente cuáles son esos requisitos que debe de tener la persona para optar por estos beneficios de esta nueva resolución. Sí, mira, a partir de esta nueva resolución 545-01, por ejemplo, tener por lo menos 44 años. Tiene que tener 44 años, haber cumplido los 44 años. Es un requisito. Cuando empezó a cotizar para el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Mucha gente cree, es bueno aclarar este aspecto, que todos aquellos que empezaron a cotizar en junio del 2003, no necesariamente es así. Si usted empezó a cotizar en el 2005, lo importante es que usted en el 2005, cuando la usted edad empezó, que tenga, que haya tenido, ¿verdad? 44 años en el 2005. Camino a los 45, porque ya se explicó y la gente ha escuchado que toda aquella persona que la ley dice 45 años, pero ya inmediatamente usted cumple los 44 años, al otro día ya usted está cursando los 45 años. Exactamente. ¿No? Ese fue el criterio que aplicó el Consejo Nacional de Seguridad Social para beneficiar a un gran grupo que se encontraba dentro de esa edad y no calificaban anteriormente. Porque la ley, es bueno señalar que la ley dice mayores de 45 años. Okay. En verdad, una persona que tenga 44 años y esté viviendo los 45 todavía, no es mayor de 45 años. Okay. Pero yo estoy de acuerdo con la resolución. Pero bueno, sí, evidentemente ha sido una... Pero definitivamente entonces si la ley dice después de los 45 años, no está conforme con la ley. Eso es cierto. Yo lo he dicho ya en otra ocasión. Aparte de estas...
las condiciones que debe tener la persona de 60 años, te dijo, Sí. tener 44 Entonces, años cumplidos por lo menos. Sí, ¿Y qué otra? Estar cesante. Y estar por lo menos cesante. un mes. Es decir, No estar trabajando. No estar trabajando. No estar cotizando Sí, para la seguridad social. exactamente. Por lo menos tiene que haber dejado de cotizar un mes para la seguridad social. Esas son las tres condiciones. Estar cesante, 60 años de edad y haber cumplido por lo menos 44 años cuando empezaron a cotizar para el sistema dominicano de seguridad social. Y entonces las personas que ya han cumplido las otras dos condiciones y están todavía trabajando, No califican. no califican. Lamentablemente no califican. Bueno, una persona nos pregunta por aquí, por el chat, sobre la edad. Dice entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen menos de 45, que han tenido menos de 45 años cuando inició la seguridad social? Y también, ¿qué pasa con las personas que tienen más de esa edad también cuando comenzó la seguridad? No lo incluye entonces. Lamentablemente Porque no lo hay incluye. una ley que dice específicamente de la ley 8701, incluye las personas de 45 años de edad como un corte. Está establecido. Eso quería... Está establecido. Okay. Sí, el artículo 43, literal E, parte infine, establece que los afiliados mayores de 45 años que debido al tiempo limitado de cotización no alcancen la pensión mínima tendrán derecho a la devolución de los fondos de pensiones en un solo pago. La ley habla de los mayores de 45 años. Pero yo estoy de acuerdo con la resolución del Consejo y estoy de acuerdo inclusive respondiendo a esa pregunta del ciudadano. Yo estoy de acuerdo que se apruebe la devolución de los fondos de pensiones para los menores de 45 años también. Pero siempre que no haya reunido las suficientes cotizaciones, los suficientes fondos de cotizaciones para tener derecho a una pensión digna. Okay. Por ejemplo, si una persona tenía 35 años y empezó a cotizar y nada más cotizó 2 años para el Sistema Dominicano de Seguridad Social, cotizó 5 años para el Sistema Dominicano de Seguridad Social, a esa persona en este momento, no califica para la devolución de los fondos de pensiones, pero lo que tiene son 300,000 pesos en su cuenta de ahorro individual. Okay. Entonces se lo quieren, esos 300,000 pesos, Patricio, la AFP se lo entregan, pero por parte. En una renta, cantidad mensual. Muy ínfima. Sí, 11,900 pesos. Le dan una pensión. Tú tienes, un afiliado tiene 200,000 pesos y tiene ya la edad de retiro y no se lo devuelven los 200,000 pesos. Lo que le dan es una pensión de 11,900 pesos hasta que se agote su fondo de pensiones. Así es. Bueno, nosotros vamos a anunciar, ¿verdad? Desde el inicio del programa, ustedes pueden también compartirnos sus inquietudes sobre este tema de seguridad social, sobre todo de pensiones, a propósito de esta resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social. Nuestro teléfono 809-682-9850. Tenemos una llamadita, tenemos una participación. Adelante. Si un empleado fallece y la empresa está atrasada en el pago de la seguridad social, ¿qué pasa con los herederos o los familiares de ese fallecido? Muchas gracias por su pregunta. Gracias. Sí, mira, el Código de Trabajo establece en los artículos 52 y 728 que el empleador es el responsable de los daños y perjuicios causados al trabajador cuando por incumplimiento de registrarlo en la seguridad social o por el incumplimiento del pago de las cotizaciones a la seguridad social, al trabajador le nieguen la pensión o le nieguen los servicios de salud en caso de que sufra una enfermedad común, un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Entonces, ese trabajador, digo, la familia del trabajador que falleció, porque ustedes saben que si un trabajador está laborando
y el empleador lo tiene registrado, cumple con esa obligación legal, porque es una obligación. El empleador que no registra a su trabajador en la seguridad social o que no paga las cotizaciones correspondientes, comete una infracción, es un delito. Entonces, si el trabajador falleció, en este caso que usted plantea, el cónyuge y los hijos tendrían derecho a una pensión si el empleador hubiese estado al día en el pago de la seguridad social. En consecuencia, como ese empleador no estaba al día, cometió una infracción. Pero la empresa, ¿no? Sí, cuando hablo del empleador, la empresa. La empresa. Entonces, esa empresa cometió una infracción. Y debe actuar en consecuencia, sí, ¿no? El código de trabajo. ¿Cuál es el mecanismo entonces que se debe tiene que buscar un abogado. Accesar, ¿verdad? Los familiares tienen que buscar un abogado y demandar al empleador ante el juzgado de trabajo. Y no hay una manera de que o la superintendencia o cualquier organismo, ¿verdad?, de control pueda, bueno, la DIDA, por ejemplo, que es la Dirección de Defensa de los Afiliados, pueda dar ese servicio también a esos empleados. Correctamente. Entiendo que debe ser por ahí. Sí, buena observación. La familia del trabajador se puede dirigir a la DIDA. La DIDA es un organismo que fue creado por la Ley de Seguridad Social para informar, orientar y defender a los afiliados de manera gratuita. Sí, la familia del trabajador se puede acercar a la DIDA. Recordándoles, ustedes pueden también comunicarse con nosotros y conversar con Fran sobre su inquietud en seguridad social y pensiones al 809-682-9850. Tenemos otra participación, adelante. Saludos. Según escuché, a los trabajadores del sector público ya no se están pensionando de hace un tiempo para acá. ¿Eso es cierto, sí o no? Eso no es correcto del todo. Cuando inició el nuevo sistema de pensiones de capitalización individual, que fue a raíz de la promulgación de la ley 8701, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, la primera cotización, como yo le he comentado, inició en junio del 2003. ¿Eso fue para el componente de salud? No, de pensiones, junio del 2003. Porque cada uno de estos componentes inició de manera, no fue simultáneo todo. Correctamente. ¿Verdad? Así fue, ¿verdad? Es correctamente. Por ejemplo, pensión inició, el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia inició en junio del 2003. El seguro de riesgos laborales inició en marzo del 2004. Y el seguro familiar de salud del régimen contributivo inició en septiembre del año 2007. Entonces, ¿a qué se refiere el amigo o radio oyente exacto, con respecto a los empleados públicos? Exacto. Yo todavía, a mí me va a pensionar es el Estado. Oye, la ley estableció en el artículo 38 que los empleados públicos que estaban en el sistema de reparto de la ley 379 del año 1981 sobre jubilaciones y pensiones de los empleados públicos, como yo, que estaba en ese sistema de pensiones. Bueno, todos los empleados públicos estábamos en ese sistema de pensiones de reparto que establecía la ley 379. Eso era cuando el Instituto Dominicano de Seguros Sociales que se cotizaba a través de... ese otro sistema de reparto. Okay. Mira, nosotros teníamos dos sistemas de reparto. Antes de la ley 8701. Que era el sistema de reparto, qué bueno que tú lo comentas, Patricio, que era, para que la gente sepa, oye, era el sistema de reparto, de pensiones de reparto, de la ley 1896 sobre seguros sociales, que protegía a los empleados privados. La ley 1896 sobre seguros sociales no protegía a los empleados públicos. Había una separación. Que por eso, ese fue uno de los motivos por los cuales la sociedad demandaba una nueva ley de seguridad social.
que protegiera tanto a los empleados públicos como al empleado privado. Esa ley era excluyente, la ley 1896 sobre seguros sociales. Solamente protegía a los empleados privados y hasta determinado tope salarial. Okay. Los empleados que devengaban un salario por encima de la última categoría salarial aprobada por el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, el empleador no tenía la obligación de cotizar para el seguro social por esos empleados. La última categoría salarial, el último salario aprobado por el Consejo Directivo fue 4.003 pesos con 97 centavos. Entonces, los empleadores, las empresas que tenían empleados que devengaban salario por encima de 4.003 pesos con 97 centavos, la empresa no tenía que cotizar por ello para el seguro social. Por eso se dice que era una ley excluyente. La nueva ley de seguridad social, todo el mundo tiene que cotizar para el sistema dominicano de seguridad social. Entonces, contestando su pregunta, amigo, la ley 8701 le permitió a los empleados públicos quedarse en el sistema de reparto de la ley 379 del año 1981. Yo estoy en el sistema de reparto, pero también la ley le permitió elegir una AFP, es decir, pasar al sistema de capitalización individual. Era opcional de los empleados públicos quedarse en el sistema de reparto o elegir una AFP. Esa es la situación. Entonces, todavía habemos 31.000 empleados públicos que nos va a pensionar es el Estado. Respondiendo a su pregunta, habemos 31.000 que estamos cotizando no para una AFP. Nuestros fondos de pensión van a Hacienda todos los meses. La Tesorería de la Seguridad Social, los fondos de pensiones de nosotros, de 31.000 empleados públicos y privados también hay en el sistema de reparto. La Tesorería lo envía todos los meses. En vez de enviarlo a una AFP, como nosotros no estamos en una AFP, estamos en Hacienda, lo envía al Ministerio de Hacienda. Muy bien. Bueno, nosotros tenemos muchas preguntas en nuestro chat también, varias llamadas, el teléfono, la gente sigue llamando, nos queda muy poco tiempo de programa. Vamos a pasar una última llamada. Adelante, ¿con quién hablamos? ¿Desde dónde? Saludos. Mi pregunta es, ¿qué debe hacer o qué pasos debe seguir un trabajador independiente para entrar en un sistema de fondos de pensiones? Muy buena pregunta esa. Muy buena pregunta. Mira, la ley de seguridad. Un trabajador independiente que no es empleado ni del Estado ni de una entidad privada, ¿no? Sí, mira, lamentablemente no se le ha dado cumplimiento a la ley de seguridad social. La ley establece 3 regímenes de financiamiento. Un régimen contributivo que comprende a los trabajadores asalariados, públicos y privados. El régimen subsidiado que comprende a los indigentes, que protege a los desempleados y a los trabajadores por cuenta propia, pero con ingresos inferiores al salario mínimo nacional. Pero existe el régimen contributivo subsidiado, que ese régimen protege a los trabajadores pero por no cuenta se ha propia. puesto todavía. No se ha implementado. Lamentablemente los trabajadores por cuenta propia en este momento no cuentan con la protección de la seguridad social. Bueno, Fran, lamentablemente se nos agotó el tiempo de este programa. Definitivamente tenemos que, con Rosa, ver la posibilidad de ampliar, ¿verdad? Y dejar también todas estas llamadas que tenemos pendientes de responder. Y dándote las gracias, ¿verdad?, por compartir con nosotros, Fran Aristi, experto, ¿verdad?, en seguridad social y en pensiones. Ya en la parte final quiero recordar la invitación, ¿verdad?, que nos hace Dustin Muñoz en el día de hoy, que realizará el conversatorio Convergencia entre filosofía y arte en la exposición Terralux, con la participación de los expertos Mariana Tolentino, crítica de arte, y Alejandro Herbelo, filósofo, bajo la moderación del artista. O sea que esta mañana, a partir de las 10 de la mañana, en el Museo de Arte Moderno. Nosotros nos despedimos y será pues hasta una próxima entrega de La Verdad ante Todo.
Con el objetivo de ir tras la verdad, cueste lo que cueste, hemos presentado La Verdad ante Todo. Un programa dinámico, interactivo, variado y objetivo. La Verdad ante Todo. Producido y conducido por la periodista Rosa Alcántara. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. ¿Tú viste?